Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le dicen: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos a la hora de comer. Él le respondió: ¿Por qué traspasáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o madre sea condenado a muerte. Decís: el que diga a su padre o madre: lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda para el templo. Eso no tendrá que honrar a su padre. Así que habéis anulado la palabra de Dios solo por vuestra tradición. Hipócritas. Isaías profetizó de vosotros cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, me rinden culto en vano. Enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Luego llamó a la gente y les dijo: Oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que le sale de la boca. Eso es lo que lo contamina. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Él respondió: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos. Son gente ciega, y si un hombre ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una fosa. Pedro le dijo: Explícanos la parábola. ¿También a vosotros? Jesús les preguntó: ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego sale del cuerpo? En cambio, lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen malas intenciones, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Hermanos, ¿cómo están? Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Estamos en el Evangelio de San Marcos, ya en el capítulo 7 de San Marcos, el versículo 1 al 9, un pasaje donde Jesús explica a los fariseos qué es lo que verdaderamente contamina al hombre, porque el hombre tiene ideas de qué es el pecado y qué no es pecado, y hay una confusión en el mundo, desde luego que no conocen la Escritura, ¿verdad? Entonces Jesús se enfrenta en este pasaje que también se repite en Mateo 15, del versículo 1 al 20, que es las dos historias que van ilustrando y van dándonos el conocimiento de qué fue lo que pasó en este caso. Bueno, los invito a que abran su Biblia, capítulo 7 de Marcos. Dice el versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viéndolo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Vamos a ver cómo los judíos estaban aquí acusando a los discípulos de no lavarse las manos, o sea, esto ya seguramente lo han visto y pues en otras partes también les ofendía que el Señor Jesús desafiara su autoridad
y era un desafío a una autoridad pues no basada en las escrituras, desde luego. O sea, querían ellos imponer su autoridad, su enseñanza, sus prácticas, sin fundamento. Entonces Jesús pues siempre los estaba desafiando, ¿no? Y se sabe que los judíos a la tradición, que es lo que practicaban mayormente, era su fuerte, la tradición, ¿verdad? Le llamaban la cerca de la ley, o hagan de cuenta la barda, ¿no? Una barda, lo que protegía a la ley. Dice el versículo del 3 al 5, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, o sea, esta es la cerca de la ley que les estoy comentando, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen, ¿verdad? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O sea, por cualquier cosa de estas, de plano no comían. Bueno, han de haber sido muy flaquitos, ¿verdad? Han de haber estado muy flaquitos, pero pues no, yo veo algunos que están, pero sí, bien servidos. Pero dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. O sea, se ponía una llave a lavar todos los trastes muy bien, todo el tiempo estaban pues con esta, como un afán, así, pero fuera de contexto, ¿verdad? Por una limpieza, como el maestro limpio de la televisión, ¿no? Entonces le preguntaron pues los fariseos y los escribas, o sea, el Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundos? ¿Verdad? Es que está cerca de la ley, y pues esta tradición, fíjense, no era la ley la que protegía a la tradición, sino era la tradición la que protegía la ley. O sea, al revés, ¿no? Y pues esto Jesús vio y lo demostró, ¿verdad? Como un rito vacío, pues lleno de orgullo religioso, ¿no? Que era el que imperaba y el que tropezaba tanto, ¿verdad? Toda esta gente. Y a estos lavamientos que comenta aquí estos versículos, no eran más que una idea equivocada de la naturaleza del pecado y de la santidad, ¿sí? O sea, totalmente distinta a lo que la palabra de Dios enseña acerca del pecado y de la santidad. Dos temas que pues, Jesús siempre estuvo tratando de enseñarles, ¿no? La verdadera santidad, pues era cuestión más bien de una actitud interna, no solo de acciones externas, pues que era lo que vemos aquí que practicaban. Porque ellos pensaban que eran santos, ¿no? Porque obedecían la ley y porque evitaban la contaminación externa. Sí, Jesús les llamó, en Mateo 23 está el perfil de ellos, ¿no? Sepulcros blanqueados, por fuera se mostraban blancos como un sepulcro, pero por dentro, bueno, pues vean lo que pasaba, ¿no? Entonces Jesús les enseñó que la contaminación externa tenía poco que ver con la condición interna de la persona. Vean aquí en los versículos de 7 y 8, dice, les dijo el Señor, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres, no eran mandamientos de la Escritura, eran mandamientos que ellos fueron describiendo y transmitiendo por tradición nada más, ¿no? Basados en esa tradición, dice el versículo 8, dejando el mandamiento de Dios. O sea, fíjense nomás, o sea, dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a su tradición, ¿sí? A la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y así muchas otras cosas semejantes. Vea usted cómo entonces el conflicto aquí que vemos es entre la verdad de Dios y el pecado, y entre las nociones que se exponen aquí, las nociones de pecado que nos muestra la Biblia, y lo que es verdaderamente la santidad de Dios. ¿Se da cuenta? Bueno, así es que en el versículo del 9 al 13 leemos que nos dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Ahí está el problema, o sea, la tradición pues es como los espinos, ¿no? De la parábola del sembrador que ahogan la palabra, o los terrenos pedregosos que no dejan que salga que no germine la semilla, ¿no? Con todo esto pues volvía duros, religiosos, tradicionales, legalistas, y pues la palabra de Dios no daba vida, ¿no? Estaba encerrada en un sistema religioso vano, orgulloso, del cual Jesús estaba tratando acá, pues vez tras vez. Entonces les dice, en vano me honran, ¿no? Enseñando tradiciones como si fueran doctrinas de hombres. Les dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga a un hombre al padre o a la madre, es corbán, una palabra aramea, ¿no? Que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que os habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjese, aquí Jesús los está acusando de quebrantar el sexto mandamiento, ¿verdad? Que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, ¿verdad? Y en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento, en Éxodo 20, ¿verdad? Lo pueden ver, la tabla de los mandamientos de Dios. Pues estaban quebrantando el sexto mandamiento de esta manera. Pero lo quebrantaban y se justificaban. Decían que en lugar de usar sus bienes o sus ofrendas y su dinero para ayudar a sus padres, antes que nada, oiga, pues, sus papás, muchos de ellos ya ancianos y sin poder trabajar, y estos cuates decían, antes de ayudar a sus papás, pues se necesita el corbán, la ofrenda al templo, la ofrenda para los servicios de las ceremonias y todo lo demás, ¿verdad? De nosotros los sacerdotes, nosotros los fariseos. Pero realmente, la verdad, Jesús sabía en realidad qué pasaba con esas ofrendas. Sí, pues solamente los usaban para su beneficio, ¿me entiendes? Para su beneficio propio. Y justificaban el no dar y ayudar a sus padres, porque decían, este dinero es corbán, este dinero es para la obra, para el servicio, para las necesidades del templo. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oigan. Ustedes ya vieron en la película, pues esto de qué manera, ¿verdad? El Señor pues enfrenta en este suceso, pues el legalismo y la tradición de estos hombres que acusaban a Jesús de quebrantar la ley de Dios y estar haciendo que sus discípulos comieran con manos inmundas. Todos los ancianos, sacerdotes y religiosos, estaban pues todos así como sorprendidos de ver de que los discípulos estaban comiendo con las manos sin haberse lavado. Entonces les dijo en el versículo 14, llamando hacia toda la multitud, les dijo, óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, ¿no? Lo leímos ahorita, así que si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, si quieres realmente entender, si quieres ser enseñado, si quieres conocer la verdadera verdad que Dios enseña en la Biblia, bueno, entonces pon atención y escucha. Es lo que les está diciendo aquí a los judíos, ya que Dios pues les da leyes dietéticas para diferenciar entre animales inmundos y animales puros.
pues era por razones de salud meramente, ¿no? Y desobedecerlas, ¿verdad? Pues era solamente estar hablando o estar en una cuestión, y esta contaminación ceremonial, ¿verdad? Que ellos decían, pues era solamente un asunto externo. Bien, entonces el versículo 18 al 23, así dice el Señor Jesús: también vosotros estáis así sin entendimiento. Que llegan los discípulos a preguntarle, ¿no? Señor, pues ¿cómo está eso, no? Explícanos la parábola. Les dice Jesús: no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y de esta manera hacía limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso es lo que contamina del hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vean ustedes entonces cómo enseñaba el Señor acerca de esto, cómo era, pues que la comida pues entra al estómago y es digerida y evacuada, pero el pecado que sale del corazón, ahí es el que ahí está, de ahí permanece pues produciendo contaminación y muerte, ¿no? Este fue el mayor problema pues que enfrenta el Señor Jesús aquí en este momento. Vamos a tener una pausa y nos vemos ahorita enseguida con nuestro siguiente tema, la fe de la mujer sirofenicia, Marcos 7 en nuestro texto, versículos 24-27. Ahorita nos vemos. Muchas gracias, hermano. Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: Despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él: He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La mujer se postró ante él. Señor. Le dijo. Él respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor. Repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó curada desde aquel momento. Bueno, hermanos, pues vamos a ver el siguiente pasaje, Marcos 7, del 24 al 27. Lo registra también Mateo, capítulo 5, 21 al 28. La fe de la mujer cananea o sirofenicia. Nos dice en el versículo 1 de Marcos 7, 24. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse.
No, pues cómo iba a ser, o sea, pueblos chicos, ¿verdad? Y con tanta popularidad que ya traía la fama, y la necesidad tan grande, pues no tenía de otra, ¿no? Y ahí vemos que en Tiro y en Sidón, dice la Escritura, que ahí el Señor Jesús hizo 3 milagros. Y este milagro de esta mujer sirofenicia, pues es el único que se escribe que se hizo saliendo de Palestina, de esa región, como a 60 kilómetros de Capernaum, que era el lugar donde pues Jesús ministró mucho y vivió también mucho tiempo, ¿no? Y ahí vemos que, bueno, sobre todo en Sidón, este Sidón se debe, dice la historia, que se debe su nombre de Sidón al antiguo dios Saidón. El dios Saidón fue una de las ciudades más grandes de la antigüedad, ¿verdad? Hasta que, bueno, fue alabada por Homero en sus escritos, el escritor, ¿verdad? Que alababa pues toda la cultura romana y la griega. Alabó mucho a este lugar, a Sidón, ¿no? Pero luego cayó en decadencia Sidón, y pues cuando cayó Sidón, después Tiro, pues fue la que se engrandeció. Y bueno, ven acá pues las ruinas. Aquí está ya estamos en tierra de Tiro. Aquí se ven algunas de las ruinas en Tiro, y la fotografía al principio pues de Sidón, y también la historia, ¿verdad? Que ya les acabo también les acabamos de relatar en la película de la mujer. Pues nos queda hacer algunos comentarios. Nos dice el versículo 26 al 28 que esta mujer, la sirofenicia, era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba al Señor Jesús que echara fuera de su hija, ¿verdad?, al demonio. No se nos dice dónde estaba esta hija, pero que estaba atormentada por un demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, que era como se les decía, se denominaba de una manera a todos los paganos de estas regiones, sobre todo, ¿no? Recordarán que aquí Tiro y Sidón pues eran lugares de mucha incredulidad, mucho paganismo. Entonces, ¿verdad? Esta mujer le dijo: sí, Señor, o sea, tiene razón, lo reconozco, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de ellos. O sea, como que dijo, aquí yo le busco. Realmente yo siento que este milagro Dios puso en esta mujer todo esto, y se relata de esta manera, pues para ver, ¿verdad?, de qué forma pues Dios tiene también un trato, ¿verdad?, pues para todos, en especial para sus hijos. Y en este caso, bueno, aquí vemos de qué manera esta mujer tan necesitada de esta obra de Satanás que estaba destruyendo a la hija, y dice que el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Bueno, de los 35 milagros que hay en los evangelios que se relatan, fíjese, 6 de ellos involucran directamente a mujeres, ¿no? Y en este caso pues era una mujer gentil, y en ese tiempo la sociedad pues estaba dominada, controlada por los hombres. O sea, había un machismo exacerbado tremendo, ¿no?, en todos estos lugares. Pero ninguna barrera impidió que esta mujer se acercara al Señor Jesús. Esta es la necesidad, ¿no? Esa es la necesidad, nos tiene que mover, pero pues a la persona indicada, al lugar indicado. No andar buscando por cuanta cosa respuestas, sino ir al Señor, ¿no?, y buscar de Él, ¿verdad?, su mano misericordiosa, milagrosa. Y entonces pues la respuesta que le da a Jesús le produce una esperanza a ella. O sea, no fue así como determinante, sino que, bueno, ella pudo tomársele las palabras del Señor Jesús y entonces actuar en base a esas palabras, ¿no? Porque de todo lo que le dijo a Jesús: pues todo lo que quiero, señores, son unas pocas migajas de lo que cae de la mesa, ¿no?, donde está la bendición. Pues así como el Señor se lo expresó así en ese mismo tema, le contestó la mujer.
¿no? Y pues las usó como base de su súplica, en realidad. Fue lo que hizo esta mujer, pues al clamar con el Señor. Y entonces dice Mateo 15, 28, la misma historia, pero en Mateo. Entonces Jesús le respondió, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Wow, ¿no? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija entonces fue sanada desde aquella hora. Y entonces dice ya en Marcos 7, 29, Jesús le dijo, por esta palabra, o sea, era una palabra que reunía las condiciones necesarias para que el milagro de Dios se diera. Recuerda como la mujer que tocó el manto, pues la actitud y la entrega, todas las condiciones que comentamos para que se lleve a cabo pues el poder de Dios que fluya, ¿no? Sobre todo la fe, que si la incredulidad la frena, la fe la desata, ¿no? Jesús dijo, alguien me tocó, ¿sí? ¿Quién te tocó? Hay mucha gente, ¿no? Alguien me tocó de otra manera, me tocó con fe, y es porque la fe, ¿verdad?, desata el poder de Dios. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, ¿quién ministró a la hija, verdad, para que ese demonio saliera? Yo creo que pudieron haber sido ángeles, ¿no? Pues ¿quién más? O sea, el poder de Dios también está delegado, dicen Hebreos, lo van a estudiar ustedes en cuarto año, que el poder de Dios está en los ángeles, que son servidores, al servicio de aquellos que van a heredar la salvación. Seguramente esto pasó, ¿verdad? Mandado por Dios a ángeles a que trataran a ese demonio o varios que no se sabe que había en la hija. Pero por esta palabra le dice, ve, el demonio ha salido. Ya Jesús sabía que esto pasaba así, que esto ya había sido así, ¿verdad? Y dice, cuando ella llegó a su casa, vio que el demonio había salido y encontró a su hija acostada en la cama, ya reposando, ¿verdad? Ay, no, a gusto, liberada. Wow, entonces, pues en realidad vemos que solamente 2 veces el Señor elogió a una fe tan grande, ¿no? En este caso con la mujer, y la otra caso en el caso del centurión romano, que se encuentra la historia en Mateo 8, del versículo 5 al 13, y pues en ambos casos, fíjese usted, interesante, fueron sanidades a distancia. Con el centurión, pues igual con su siervo, ¿no? Que le dijo, ve y ya tu siervo ya está sanado. Sí, por el centurión que le dijo, no, pues solamente di la palabra y será sanado mi siervo, ¿no? Y si así fue, igual con esta mujer, pues también con la palabra que le dio a Jesús, ¿verdad? Pues el Señor se sorprendió por una grande fe. Qué grande es tu fe. Y pues la fe puede ser en estos casos pues elogiada por el Señor, ¿verdad? Porque era muy raro encontrar, quizás pues era una en 100 gentes que pudiera tener pues una fe así tan viva, tan activa, que llenara tan bien las condiciones para que se generara este poder, ¿no? Entonces esta fe grande sucede cuando tomamos a Dios en su palabra, pero la tomamos y no nos soltamos hasta que Dios resuelva o conteste y traiga paz a nuestro corazón y seguridad de que ya Dios nos escuchó. Y si esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús
les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie. Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y ahora ya aquí estamos acá en una parte de Decápolis, ¿verdad? Esta zona, pues quiere decir, en lugar de 10 ciudades, Decápolis, y era ya Sidón y Sidón y Tiro ya quedaron por aquel lado, ¿verdad? Aquí ya estamos en Decápolis, a donde le traen a un sordo y tartamudo y le ruegan que ponga sus manos encima. Y entonces, pues aquí vemos que en este lugar, ¿verdad?, se presenta una persona que sufre de sordera y de tartamudez. Y entonces dice el versículo 33 de Marcos 7: y tomándole aparte, metió los dedos en las orejas, en los oídos del sordito, ¿no? Y escupió y tocó su lengua, así como lo vieron en la película. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo Efata, ¿no? O Éfata, como lo mencionan, que quiere decir sea abierto, un mandato con autoridad, y hágase así, ¿no? Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Yo pensaba en el texto donde decía que lo que tú ates en el cielo será atado en el cielo, en la tierra, y lo que desates en el cielo será desatado en el cielo. Algo similar a lo que está haciendo Jesús, ¿no? Desatar la lengua del tartamudo, pues por una orden de que venía del Hijo de Dios con autoridad para hacer esto. Y entonces su lengua se fue desatada y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué precioso, ¿no? Qué lindo. Y pues era algo que Dios, ¿verdad?, hizo también a través del Señor Jesucristo, a donde llega, y como pues era sordito, no podía oír las palabras de Jesús, como el caso de la sirofenicia. Entonces, pues bueno, pero sí podía sentir sus manos en sus oídos y en su lengua, ¿verdad? Y entonces, Efata o Éfata, que quiere decir sea abierto, y pues sucedió este milagro tan hermoso. Aquí en estas preciosas ruinas de Decápolis, pues les dejo a ustedes para que sigan guardándose en el Señor, y pronto nos veremos con el capítulo 8 de Marcos. Que Dios le bendiga, cuídese mucho. Si me acompaña a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Dios, que tú bendigas a mis hermanos, sus casas, sus hijos, que los sigas cuidando y guardando de todo mal. Protégeles de todo mal, Señor. Permite que también todos en familia puedan también ser bendecidos por tu palabra, que puedan ser dirigidos siempre por ti. Guárdales en completa paz porque ellos confían en ti. Bendíceles y dale, Señor, gracia para que puedan vivir todos los días de su vida para ti, sirviéndote y glorificando tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.